Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Marquis CD. Estoy en esta ocasión con la señora Alejandra Chávez de Colombia. Alejandra Chávez vive actualmente en España. Ella fue testigo de Jehová. Hoy vamos a conocer su historia, cómo fue su vida dentro de esa secta. ¿Qué tal, amiga Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la entrevista. Sí, mi nombre es Alejandra Chávez. En el medio de los testigos de Jehová, durante muchas décadas me conocieron bastante. Estuve desde los casi 7, 6 años de edad. Mi mamá decidió ser testigo de Jehová después de la muerte de mi padre. Empezó a estudiar con ellos. Yo tendría unos 5 o 6 años. Y en un año se bautizó y fui obligada prácticamente a asistir a las reuniones, aunque no nos gustaban, tanto a mi hermana menor como a mí. Estuve unas cuatro décadas, casi cinco, allá adentro. Mi experiencia al principio era agradable, porque creía que era la verdad, pero ya después se fue tornando bastante desagradable al ir comprendiendo que esa verdad era una mentira. Poco a poco les iré contando cómo fue esa situación. Wow, Eh, increíble. Casi 5 décadas dentro de la organización. sí, Y yo me imagino sí, lo complicado que fue para salir. bastante, bastante. Y lo complicado que es someterse a ciertas normas cuando realmente otras personas ni siquiera están cumpliendo con lo que yo creía y yo hacía, y que estas personas totalmente contrario. ¿Cómo te someten bajo una mentira? Bueno, mm, sí, entre 6, 7 años empecé a ser obligada a ir a las asambleas. Me gustaba porque era un paseo. Para mí, ir a las reuniones no tanto, porque nos quedábamos dormidas mi hermana y yo, y pues el típico pellizco. Y ya fuimos creciendo dentro de la organización. Lo que nos motivaba a mi hermana y a mí era ir a jugar con los otros niños, la verdad, y que al final nos compraban un helado para amortiguar de pronto el impacto de las reuniones un poco largas para nosotros, y que en ese tiempo eran 5 reuniones. Eran 2 reuniones en el Salón del Reino, en el Salón de la Independencia en Cali, por Torres de Maracaibo. Yo creo que eso ya es bastante conocido en Cali. Y luego eran cuatro, 2 sábados en la tarde y dos los miércoles en la noche, 7 de la noche. Y en ese tiempo se hacían reuniones en los hogares para el estudio del libro que se estaba estudiando. Babilonia la Grande ha caído. Y el siguiente, que libros rojos, estaban muy, muy pequeñas. Era en una casa de una testigo, se llamaba Oliva, me recuerdo mucho, por el barrio Unión de Vivienda o República de Israel, algo así, porque nosotros crecimos en ese barrio. Y voy a mencionar algunos datos, porque yo sé que esto lo ven muchas personas en mi país y soy conocida por ellos. Mi madre se llama Teresa, ya ustedes pondrán el apellido, los que me escuchen. Dios quiera que sí. Y bueno, cuando llego a cierta edad, mm, saliendo de la primaria, mi mamá no quería que yo siguiera estudiando, y gracias a una hermana mía pude seguir haciendo la secundaria y pude relacionar. Me encanta la historia y la geografía, quizás por eso fue que de pronto decidí seguir estudiando la Biblia por ese lado, aunque no me gustaba seguir, ¿cómo se dice? Dejar de divertirme como los niños de la edad. Tuve que aprender a abstenerme de cumpleaños, de reunirme con mis mismos sobrinos de mi misma edad casi, con los amigos con los que tenía compañerismo también. No podía salir a muchas partes, pero me encantaba la Biblia, me encanta, me fascina la lectura de la Biblia. Aunque no conocía mucho en ese tiempo,
Eh, los relatos históricos y geográficos me unieron mucho a ella y que mi mamá en ese tiempo me daba un estudio bastante cargado a mi hermana y a mí, sobre todo a mí, del libro La verdad que lleva a la vida eterna, el libro azul, un libro bastante pesado. Ella me llevaba con ella a dar estudios bíblicos y pues claro, eso era más y más reprogramación, reprogramación. Yo estaba muy pequeña, cosa que no hacía con mi hermana menor. Y muchas veces las personas a las que ella les dio estudio, que fueron muchas personas en ese tiempo, eran muchísimas, no daban las respuestas correctas. Y entonces ella me preguntaba a mí y yo las daba. Pero era que el entrenamiento en casa era con un poquito de correa. Violencia. Bueno, sí, bastante. Y con ciertas formas que no son adecuadas y de ciertos padres de decir palabras un poco no motivadoras, sino que producen miedo en uno tan pequeño. Bueno, ¿qué más? Este, bueno, yo la acompañaba, siempre era todo el día, comíamos cualquier cosa en la calle y dando estudios hasta la tarde o la noche muchas veces. O sea, tu mamá Una, era precursora. no, en ese tiempo no, sino que se metió de lleno los fines de semana porque ella lavaba y planchaba Ok. algunos días. Mm, esa otra parte de que yo crecí extrañando a mi papá, que se murió cuando yo estaba muy pequeña, y de pronto él era el fomentador del amor. Listo, mi mamá tiene un carácter diferente. No digo que sea mala, pero tiene un carácter diferente y de pronto es un poco despegada de sus hijos. Somos 10, de pronto por eso. Mi papá se muere y pues fácil de someterme. Yo me veo como una persona fácil de someterme en ese tiempo. Estaba muy niña y cuando te amenazan, cuando pierdes un padre, y tu madre queda y te sientes amenazada, porque ya no tienes a quién acudir y mi mamá no era como ese árbol para ir a refrescarse, era muy diferente el trato de ella hacia mí, entonces yo me apegaba y hacía todo lo que ella quería. Eso es una cosa que quiero que entiendan porque muchos nos sometemos, y más siendo niños, porque es una ley de la vida, que mamá y papá están allí para darnos seguridad, pero más que meternos una religión, deberían de darnos cariño, y eso fue lo que faltó de pronto, por el tiempo, por todo lo que le pasó de pronto a ella. No quiero decir que sea una mujer mala, simplemente no tuvo mamá tampoco. Bueno, entonces me veo sometida siempre, queriendo estudiar, queriendo hacer muchas cosas, pero siempre sometida, primero a la religión y a los estatutos de tanto de mi mamá como de esta organización a la que yo creía que era la verdad, porque fue lo único que también aprendí. En- Primero estaban mis obligaciones con esta religión que, que lo demás. Ya les dije, no podía salir a ninguna parte, ya uno crece haciéndose joven y tantas cosas, tantos conceptos que te ponen en la cabeza y vas cogiéndole como miedo, miedo. Un gusto por un lado, pero miedo por el otro. Y eso fue lo que me marcó a mí. Y yo creo que era más miedo a desobedecer a mi madre que a hacer lo que yo quería. De todas Claro. maneras, traté de salir varias ocasiones y nunca pude. Llegada a cierta edad, quería que yo fuera precursora regular. A los 14 años me encomendó a unos precursores regulares para que ellos me enseñaran a hablar con las personas porque yo era totalmente tímida y yo Perdona, no, disculpa que te interrumpa. Hay muchas personas que nos están escuchando que no conocen a los testigos de Jehová. Explica, por favor, qué es un precursor. un precursor regular es una persona en el tiempo en que yo estaba, un precursor auxiliar, digamos, que es una persona que puede hacer, ir a predicar, a dar estudios de casa en casa por un mes. En ese momento eran 60 horas que un precursor regular, auxiliar, podía dar. En ese tiempo también la literatura era comprada
Y un precursor regular es una persona que predica y va y da estudios de casa en casa y saca de su tiempo para ir a caminar calles y a encontrar personas que quieran estudiar la Biblia con los preceptos que enseña la organización. Ah, Y más que la Biblia, la organización, que yo no había entendido eso. Y dedicaban los primeros 60 horas, los auxiliares, que ayudaban a los regulares, que daban 90 horas. Y los especiales, que estos tenían una paga de la organización en ese tiempo, fuera de la literatura que los regulares y auxiliares que también se les daba se pagaban con la literatura, creo que era un porcentaje, no me acuerdo cuál, no estaba muy enterada, eran 120 horas los especiales que los mandaban a distintas zonas, ¿listo? O venían hasta de Estados Unidos, conocía muchos, entre ellos Elber Moon, Harold Zimmerman, estaba Felipe Donald, no, yo conocí muchas personas de ese tiempo, yo estando pequeñita. Había uno que le decían Superman, era muy, muy lindo, estaba muy pequeña. La esposa se llamaba Luisa, es más. Juan se llamaba él. Venía de Inglaterra, era gente de otras partes. Que bueno, ahí iré contando. O sea, conocí bastante. Y las congregaciones eran pocas en ese momento. Las distancias eran largas. A nosotros nos tocaba caminar en ese momento viviendo en República de Israel. Tres, cuatro o cinco barrios de diferencia, era bastante camino, y todavía bastante camino. Bueno, ese salón en ese tiempo parecía un salón de una comunidad de adventistas del séptimo día. En ese tiempo lo tenían ese modelo y ya lo han ido cambiando con el tiempo. Bueno, am, mi mamá me dejó en manos de estos precursores, pero ya habíamos cambiado de barrio, que eran María Elena y el hermano Gabriel, de apellido Montealegre. Ellos eran precursores regulares en ese tiempo, muy dedicados, y ellos me enseñaron a hablar, poco a poco me fui soltando, fui hablando con las personas, lo que hacen con uno a los 14 años, 15, 16, íbamos a paseos, te van convenciendo, te van ayudando, te van relacionando. Estaba en esa congregación y pues me ayudaba mucho y me daban un buen estudio de la Biblia. Mi mamá es una persona que lee mucho, es muy entendida, pero no sé, la cogieron en una disonancia y bueno, bajo ciertos parámetros que allá está todavía, aunque ella entiende que hay cosas que no son reales. Bueno, de todas maneras, mi mamá quería que yo fuera precursora y yo no quería ser precursora, yo quería seguir estudiando. A mí me tocó abandonar mis estudios a los 17 años porque era más importante rendir adentro de la organización que tener una carrera o defenderme, que, que no me parecía bueno. Bueno, a los 19 años empiezo a estudiar y a trabajar por mi cuenta porque esa era otra situación de que mamá tampoco quería que yo trabajara. Eh, Malo si una cosa, malo si me quedaba, o sea, no había por dónde seguir. Entonces yo a escondidas me fui a trabajar, primero los fines de semana. Y también allí era una asociación de estudios a distancia, entonces pude aprender hice diferentes cursos mientras estaba mientras estaba trabajando. Eso me ayudó mucho. Entonces ya a los veintitantos años, 26, tomé la decisión de ir a estudiar a una, digámosle así, una institución gubernamental donde no se paga nada por estudiar, simplemente rendir, hacer un examen y quedar. A mí me tocó quedarme callada, pero yo ya andaba un poco alejada de los testigos, un poco, no del todo, y de mi mamá, porque ya estaba comprendiendo, yo me hacía muchas preguntas, yo decía, bueno, si esta es la religión verdadera, ¿por qué mi mamá es así? ¿Por qué es así un poco tirana conmigo? ¿Y por qué estas personas empiezan ya no eran tan dulces, ya era como que se sentía una envidia, una maldad? Yo no andaba con los jóvenes de la congregación,
Es más, yo tenía 26 años y muchos creían que yo tenía 13 años por la apariencia física de ese momento. Alta sí, pero la apariencia física porque yo no andaba con cosas o sea, dobles. Y también creían que si de pronto andaban conmigo, eso me lo comentó alguien después, yo los iba a delatar. Como O para mí sea, eso era la... porque los jóvenes de la congregación llevaban doble vida. Sí, doble, Eso triple, suele pasar, claro, eso suele sí, pasar. exacto. En cambio yo no, trataba de hacer las cosas correctamente, pero ahí fue donde me llevé la sorpresa, porque mi hermana menor, siendo menor, se dio cuenta de todo lo que hacían muchos jóvenes. Pero yo le decía, bueno, mi mamá me decía, déjale eso a Jehová, y yo sí, 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 pero como a mí no me constaba y no me cabía en la cabeza que la gente fuera así, ya eso fue con el tiempo. Pero lo que más me dolía era el trato que me daba mi madre y que me empezaron a dar muchos testigos. Ya, bueno, se muere una amiga que es precursora regular, el papá la mata, éramos muy buenas amigas y yo decía, bueno, y esto fue en el 91. Perdona. Yo Ajá, no entendí bien. ¿Murió o la mataron? ¿Cómo es la cosa? la mató el papá, sino es que a veces no puedo decir la palabra. Su, pa- El él- papá su- la, pero él era testigo de Jehová. no, Ah, la ok. mamá de ella y la hermana. Y yo veía que ella trataba de orar bien, pero la hermana de ella un poco dudoso, ¿no? Y yo Pero ¿y el decía, papá pero por qué hizo eso? porque no sé, no sé, no, o sea, él quería como tener a sus hijos allá adentro, los encerraba, tenían dinero, tenían buena casa, ella tenía, la mamá tenía buen trato hacia sus hijas y hacia su hijo, y él quería como encerrarlos. Y no sé, ese día se dieron las cosas de esa manera, un 12, un 9 de noviembre, de septiembre, y no, 8, algo así, del 91 veníamos a un mes de una asamblea y de ella haber cumplido los 18 años. Era una muchacha muy entendida y éramos muy buenas amigas, pero ahí empiezo a quedarme sola y los demás muchachos de la congregación, muchachas y muchachos nuevos, empezaban a hacerme ronda a veces, como, y es que ella era tu amiga, y es que ella, o sea, hería muchísimo, y ella, ¿y por qué la mató? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo uno? Bueno, yo también empiezo a preguntarme, bueno, si Dios estaba con ella, y si ella estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿qué pasó allí? No, que son cosas de la vida, que por aquí, que por allá. Y yo digo, ¿y los demás están haciendo? O sea, con el tiempo fui pensando en todo eso. Yo dije, no, yo me volví, am, yo hablaba más con las personas de mayor edad y por sí mi forma de ser siempre ha sido hablar con personas como que tengan sentido común y como que no sean tan disparatadas. Entonces, todo eso era un problema. Mi personalidad, yo siempre he sido como diferente en muchos sentidos. Y, y eso me va apartando un poco. Decido entrar a estudiar una profesión que no es como para las mujeres, pero yo decidí estudiar eso, mecánica de autos, y allí fue donde uno de estos chicos que era enamorado de la chica que mataron, que le encantaba, pero ella no tenía nada con él, se llama Luis. Él me ayuda con el patrocinio para poder realizar esas prácticas en esa empresa de autos. Para mí era un amigo y siempre fue un amigo como un hermano, era muy parecido a uno de mis hermanos y, y resulta que, bueno, terminé mis prácticas, yo no sabía que mandaban a seguir mis pasos. Cuando yo estaba allá, se me presentó un siervo ministerial en ese momento, se llama Alex. Yo no sabía por qué, después fue que me di cuenta que lo mandaban a seguir. Luego un anciano también, allá adentro, se metía hasta allá y me ponía conversación y quería que yo me quedara conversando con él hasta tarde, hasta ciertas horas de la noche. Yo me paraba y me iba. En ese tiempo tenía ya 26, 27 años
Y yo me iba, yo no le ponía cuidado. Al tiempo salgo perseguida por ese anciano que le habían dicho que yo había cometido fornicación. Y yo, ¿qué? Y delante, pues me citaron en la casa, ni siquiera fueron a otra parte ni nada, sino fue en la casa con otro anciano llamado Jaime. Y me van diciendo que yo, que yo había cometido fornicación. Y yo, ¿qué? Ah, pues si ustedes lo dicen, pues debe ser cierto, ¿no? Debe ser cierto. Era como tan inocente que no sabía ni cómo defenderme, como tan miedosa que no sabía ni defenderme. Ah, los dejo que me expulsen. Los dejo que me expulsen porque yo dije, no me voy a poner a llevar pruebas ni nada. Me expulsaron. Yo ya en ese tiempo yo no estaba reuniendo. Pero ellos llevaron algunos testigos, Nada, y cómo, nada, o sea, nada. era una suposición que Era cometiste fornicación y por eso te expulsaron. exactamente, era una suposición. Porque yo, o sea, en el SENA, muchos hombres, yo a veces me iba con los chicos de autotrónica y nos quedábamos de pronto, ellos me respetaban mucho, a mí y a otra chica, porque éramos de esas mujeres que no andamos, digamos, teniendo amoríos con nadie. Simplemente ellos nos querían muchísimo por eso mismo. Y antes nos contaban sus cosas. Y de pronto porque sí me escribía con alguien de otro país, ¿ya? Pero yo no tuve relaciones sexuales con esas personas, ni con, o sea, yo de decirlo lo digo, pero nunca las tuve, ¿ya? Ah, Entonces pasé por, o sea, es que la discusión allí a mí eso me cayó muy mal y que ellos se entrometieran en mi vida y que me vinieran con esas clases de cosas, de una los rechacé, porque en el comité judicial ni siquiera hubo ancianos que eran de la congregación donde yo había dejado de ir, que sí, que uno de ellos hasta me decía, tú no tienes a Jehová en tu corazón y me tocaba aquí. Yo hágame el favor y no me toque, no me toque. Yo, y este que le dije, no, es que yo te conozco desde que estabas, usted no me conoce, usted me conoció hace tiempo, usted no me conoce ahora, que cómo fue, que dónde fue, que si tenías falda, que si tenías pantalón, que si, hágame el favor, si ustedes dicen que cometí fornicación, listo, cometí fornicación, pero ¿cómo así que les voy a decir que si tuve falda, que si tuve, que si me metió la mano, que si no? A mí eso me pareció denigrante, ¿ya? Denigrante. Y yo no lloré, sino que tenía rabia, tenía ira. Y yo digo que eso es lo que nos mata a más de uno, tener ira en ese momento y no saber bien las cosas, sino que teníamos miedo. A partir de ese tú momento, de todos modos ya no querías ir a la congregación, ya tú no, estabas desencantada que para ti sí. que te expulsaran era más bien algo bueno. No, en ese momento me daba más miedo mi mamá que el mismo Dios. Ok. Me daba más miedo mi mamá. Yo le tenía mucho miedo a mi mamá. ¿Listo? Lo que ella me pudiera hacer y más a esa edad. Yo tenía 29 años cuando, 29 30 años cuando salí expulsada por eso. Que yo llegué a tener un novio realmente y tuve algo con él, ¿sí? Un año después de que me expulsaron y alguien de fuera. ¿Listo? Ay, eso fue problema. Yo volví, pero porque me buscaron y me buscaron en el 2005 más o menos, en el 2005. Antes de eso, cuando yo estuve expulsada, como salí con tantos miedos que Dios te va a castigar, que no sé qué, todos los días mi mamá era dele y dele y dele, porque ella no me echó de su casa la primera vez, porque seguramente ella estaba segura de que yo no había hecho nada, sino que yo era así, una chispita. Entonces, hasta le dije, no, a mí me expulsaron fue por rebeldía, por rebeldía, porque a ella y no, decirle eso era, mejor dicho, porque mi mamá siempre ha sido bastante dura con las palabras y aún sin imaginarme las cosas, siempre decía que yo era una persona muy mala, ¿no? Claro. Y como era mujer y desde niña siempre me ahogó muchísimo. Mi mamá me ahogó demasiados sueños, demasiadas cosas con esos miedos, con esos temores y no dejan salir la personalidad real, en vez de... Mi mamá es una persona que ni siquiera supo cómo evitar tantos hijos, hasta eso me da pesar, y no sabía ni cómo hablar ni con los médicos ni con nadie. Es una persona muy reprimida y una persona muy reprimida reprime a sus hijos también a veces y cometen muchos errores.
Y al meterse en una secta de estas, que es de más estrechez mental y en todo sentido, emocional y en todo sentido, las castran más. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que acentuó la secta en mi mamá. La castró, le castró más los sentimientos, el amor propio. Y eso es lo que hace la secta. Y eso era lo que yo sentía. Yo iba en contra, porque yo empecé a leer libros de psicología e iba en contra de eso. Di una palabra una vez que se llama asertividad y proactividad. Y empecé con eso, poco a poco, a saber qué era eso. Y como yo veía que el trato de mi amiga, la que se murió, la que el papá mató, era diferente. La mamá es una dulzura, doña Estela. Es Mira, una pero tú belleza me de persona. dices que a ti te expulsaron y te Ajá. volvieron a buscar. ¿Cuánto tiempo tú estuviste expulsada antes de regresar a la congregación? Estuve 5 años expulsada, pero retirada más tiempo todavía. Ok, Pero volví porque me buscaron mucho. Es más, una vez, ya Luis Rojas, siendo anciano, me dijo, yo ya salvé mi responsabilidad, me lavo las manos. Y yo le dije así como Judas, a ustedes solamente les interesa venir a hacer los parámetros de la organización, pero no les interesa a la gente como tal. No, 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 disculpa, disculpa, me equivoqué. Entonces volví, yo tenía que volver de alguna manera. Yo tenía que volver, pero en esa ocasión fue que me di cuenta por Jaime sobre lo que estaba haciendo Luis, este señor, que si va a poner demanda, que la ponga, que eso es cierto. Que, que salía con otras mujeres, hasta menores, niñas. pero siendo anciano de congregación. Sí, Ok, iba, y que me dijo alguien de su propia familia, no voy a echarla porque me da que este señor haga algo, que a él lo citaron con un superintendente llamado Alexander. Lo citaron para hacerle, digamos, el respectivo careo y llevaron pruebas, fotos y todo. Pero este señor decía, no, yo voy a hacer un trabajo de electricidad o tal cosa, un ejemplo. ¿Listo? Esta misma persona que estuvo en ese careo dijo, no, no más, ¿ya? Entonces a mí me dijo este Jaime esa situación. Eso fue en el 2004-2005. Cuando me dijo eso, bueno, ¿y por qué me trataron tan mal a mí? ¿Por qué me hicieron todo lo que me hicieron? Estas personas, ¿por qué o sea, mientras unos están haciendo las cosas bien, otros están haciendo las cosas mal? Y yo fuera de eso, yo ya estaba más lejos de la organización que cerca. Y me molestó mucho el trato también que me daban en ese momento algunos testigos. Mm, Aún pasaba yo por el lado de algunos y me escupían, agachaban la cabeza, se cambiaban de acera y me escupían, como si yo hubiera hecho algo muy malo, como si yo fuera lo peor. Y tengo algo que para muchos es bueno y es malo, que soy muy abierta al hablar y cualquier tema no me horroriza y que me aseguré de muchas cosas para no caer en errores. Aprendí. Entonces, ese fue mi problema con muchos. Bueno, entonces volvamos. Yo volví, pero me desasocié otro tiempo. En 2009, dos personas, una que ya está muerta y muy queridas, y otro chico que no sé si está adentro, me dicen que vuelva a la organización, que vuelva a la organización, que bueno, yo me iba con ellos a las reuniones. Dos personas que conocí totalmente aparte de esta gente que yo conozco, de la congregación. Y yo vuelvo a la organización, pero más por saber una verdad, si era realmente verdad, si la Biblia realmente era verdad, si existía Dios, pues por tanta maldad que de pronto por el seno de mi familia he vivido. Entonces, y por estos testigos y de ver toda esa, o sea, toda esta mentira. Entonces, yo volví con el objetivo de saber la verdad. Y ese fue mi problema. Pero regreso haciendo las cosas correctamente, me quito el miedo, le digo a Dios, si tú eres un Dios que realmente existe, yo no puedo tenerte miedo.
Es que en primera de Juan, me parece, hay un texto que dice 3:18, 4:18 dice que en el amor no hay temor. ¿Listo? Entonces, si yo le voy a tener amor a Dios, como le decía mamá, ¿por qué tengo que tenerle miedo? Es que te va a pasar esto, es que te va a ir mal, es que no sé qué, es que si te alejas de la congregación, es que Satanás, no, 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 no. Entonces, bueno, participo en una construcción del salón donde quedó la congregación hasta ahora. Y yo encantada, feliz porque yo, ay, sí, estoy haciendo las cosas bien, pero allí empiezo a ver eh, que soy otra vez maltratada poquito a poco y yo no, pues bueno, será porque yo vengo de allá, porque vengo de afuera. Pero empiezan otra vez las cosas a decirme, por ejemplo, una pregunta de alguien, de una precursora regular, hija de uno que fue anciano y hermana de ancianos y de betelitas. Alejandra, ¿a ti quién te gusta? Yo me he dado, ¿es de aquí o es de allá? ¿O es casado o es soltero? Y yo, ¿por qué me preguntas que si es casado? Tú sabes muy bien que un hombre casado, uno no debería fijarse en un hombre casado. Y yo, bueno, ¿por qué me preguntan eso? Bueno, otra, una vez me dijo empezaron a hacerme a un lado muchas personas que yo estaba tratando de progresar, digamos, en la congregación de señas, y empezaron a hacerme a un lado. Yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Y yo dije, no más. Me dice una chica, no, es que me dijeron que no hablara contigo porque a ti te gustan las mujeres. ¿Qué es eso? Sí, eso me lo dijo una chica. Luego, otras mujeres también, más bien me hacían a un lado. No es que tú vienes de afuera y nos dijeron que tuviéramos cuidado con nuestros esposos prácticamente, o sea que yo venía ahora. Y como yo estuve aprendiendo a hacer masajes en una universidad, en la Universidad Obrera, todo el mundo conoce, queda en López, todo el mundo ahí en Cali. Entonces, que también a mis estudiantes, cuando se llegó un momento crítico que me empezaron a perseguir en 2013, querían hacerme expulsar porque yo ya era precursora regular, alcancé a hacer los 6 meses, empiezan a molestar y a molestar y a molestar y a molestar por cualquier cosita que yo dijera o hiciera, me empiezan a molestar. La vestimenta, todo, todo, todo. Entonces, me citaron una vez y que porque me habían dicho que me fuera en la predicación un día, me dijeron que me fuera por aquí y que yo no le hice caso al que estaba dirigiendo el grupo y que me fui por otro lado. Y yo, ¿cómo así? Que yo le había dicho algo a yo no sé qué anciano, que a fulano yo había estado hablando del hecho. ¿Cuándo? Me sentaron y me dijeron como 6 quejas en un momentico, pero unas quejas bobas, cosas que la esposa del anciano yo le había dicho no sé qué cosa, y yo, y usted no le preguntó a ella qué me dijo ella para yo decirle eso, y es mejor la verdad en la cara que una mentira. Entonces todo era un problema, todo era un problema. O sea Ella ni se que daba. ellos te buscaron para que volvieras a la congregación y una vez que estás en la congregación empezaron a hacerte persecución. Qué Exacto. contrariedad, ¿no? Pero en ese tiempo era Luis, el anciano, Pero ¿qué estaba, pasó con Luis por fin, el anciano que ya tú voy dices que para andaba con allá, otra mujer? Ok, voy para allá. Es que Luis tiene mucho que ver. ok. Luis, Andrés Parra, ya dije el nombre, y estaba uno que se murió de cáncer, que es este señor, ¿cómo es que se llama, hombre? Bueno, era tan malo que hasta se me olvidó. Y había un siervo ministerial, uno de los, bueno, uno que ahora es anciano de los que me correteó. Entonces, Luis, según tengo entendido, era el que coordinador del cuerpo de ancianos y ellos tenían que hacer lo que Luis les dijera. Entonces me llamaron a mí estas dos personas menos Luis en ese momento, que yo creía que lo que me había dicho Jaime era mentira. Yo traté de hablar con Valenzuela, esa misma persona, Alexander, ya dije todo. Y resulta que esta persona me dijo, quédate calladita,
no te metas con mis ancianitos. Y tú vienes de afuera, no te metas con mis ancianitos. Bueno, entonces, luego la persecución, cuando yo ya era precursora regular a los 3 años, me empiezan a molestar por todo, por todo, por todo. Yo me fui para otra congregación, que me dijeron que a la próxima iban a hacerme un comité judicial. Así me dijeron. Y yo me fui para otra congregación y yo dije, no les voy a permitir hacerme daño, porque ya más o menos ya, o sea, ya sentía la maldad en ellos, porque yo soy de las que comentaba y decía las cosas como eran y de la Biblia, no me gustaba tanto decir de las atalayas o tal cosa. Si tenían que ver con la Biblia, lo hacía. Y hablaba mucho de la doble personalidad. Yo siempre estaba con esa, dicen pero no hacen. Y resulta que me hicieron una persecución muy dura durante esos casi 2 años. Alguien me siguió durante ese tiempo, alguien llamado James, que está expulsado desde hace muchísimos años antes que yo saliera de la organización y a quien yo creía una sana persona. Después en el periódico me voy dando cuenta de que había sido encarcelado por diferentes delitos. Y esa persona me siguió durante ese tiempo que ellos me estuvieron molestando porque trataron de hacer que yo también mandara una carta a la sucursal eh, exponiendo por qué no me quitaban, ellos me quitaban el precursorado, exponiendo por qué no quería que me quitaran el precursorado. ¿Listo? Esto fue un rollo bastante grande. Resulta que ellos querían hacerme escribir una carta para que yo mandara a la sucursal ya estando en otra congregación y yo les dije que no, que era para mandarla allá para que el lunes estuviera porque iba alguien para allá. Bueno, y les dije que no, que hablaran con mis ancianos, que iba a hablar con los ancianos de mi congregación a ver si yo tenía que mandar esa carta. Yo estaba muerta del miedo. Entonces ahí es donde empiezan a perseguirme. Y este chico James me persiguió hasta mi casa. Yo no, o sea, lo más seguro yo pensé, no, esto es obra de fulano de tal. Al último les digo por qué. Y ya hasta me dijo, hola Alejandra, y yo iba entrando a la casa de noche, yo me había cortado hasta el cabello, ya tenía mucho miedo, yo no salía casi de la casa sino a dar estudios y yo lloraba muchísimo. Y mi mamá a veces hasta me regañaba porque yo no comía. Yo una semana, 2 semanas que yo estuve encerrada en la habitación y yo no comía, yo estaba desesperada después de eso. Cuando él me dijo, hola Alejandra, yo le dije, ¿quién eres? Y lo llamé y que se devolviera de la moto. Cuando se quitó el casco y yo, ay, se me paralizó todo. Pero yo dije, no, este fue y de malas. Sentí miedo, pero le dije que estaba dispuesta a morir por Jehová y por la verdad. Y que yo no tenía miedo porque ellos juegan mucho con eso. Ah, luego me llama, eso pasa, ¿no? Luego me llama una persona que sí se da cuenta de todo, las obras de Luis por detrás, y me cuenta que todo lo que yo sé es verdad y me cuenta más cosas. ¿Listo? Esta persona, como vive en Colombia, es mejor que me quede callada. Em, Cuando yo trabajé en la empresa en la que Luis me relacionó para prácticas, allí hicieron para 1997, 98, 97, estaba la fiscalía detrás de una organización criminal y allí estaban guardando unos carros de esta organización. ¿Listo? Y muchas otras cosas. Entonces, bueno, esto fue en el 97, 98. Pero creí que la empresa se había acabado. Vendieron la infraestructura, la física, y creí que la empresa se había acabado. ¿A qué va eso? A que después Luis va adquiriendo cierto poder monetario y ciertos bienes de los cuales se me hace relación en esa conversación con esta persona y voy atando cabos. Es lo único que yo puedo hacer, atar cabos. Atar cabos, me persigue fulano que estuvo en esto, en esto, en esto. Esta otra persona, alguna vez le pregunté a Luis por una persona también. Me dijo que lo habían matado en yo no sé qué parte y así por el estilo. Entonces fui teniendo un poco más de precaución.
pero mi interés no era meterme con él se metió primero conmigo. Y porque en alguna ocasión él me dijo, ya teniendo yo 45 años, 45, sí, me dijo que estaba muy bonita y me fue sugestivo con su mano al tocarme la cintura. Y a mí esas cosas no me parecen bien, ¿listo? No me gustan. Eh, pero yo veía que la gente seguía apartándose de mí, y ya venía yo sabiendo todas estas cosas y más que antes se contaba muchas, y me fue dando, o sea, a tener mucho cuidado. Me decían que él pagaba a algunas personas para que hicieran su trabajo, y él mismo lo dijo una vez en la congregación. Yo ya no asistía allí, que él era una persona muy ocupada, tenía 42 empresas que revisar, y que si no lo veía mucho en plataforma era porque tenía que estar pendiente de esas empresas. No sé de dónde salió con eso me lo contaron las personas que estuvieron allí adentro, unas personas en esa ocasión. Bueno, total, es que a mí me salva mucho otro superintendente. Se da cuenta que yo sé el asunto y que estoy siendo perseguida y que me han hecho esto, lo uno, lo otro. Y Cassiani llama a un anciano, y ese anciano le dice que es verdad lo que yo le estoy diciendo, que esa persona también tuvo que irse para otra congregación. Un anciano según la Organización de los Testigos de Jehová, es un pastor que puede ayudar al redil, ¿no? Entonces, eso me salvó a mí, que ese anciano me apoyara, porque tuve una conversación muy larga con este otro superintendente o anciano de circuito que visitan cierta cantidad de congregaciones en los Testigos de Jehová. Estoy pasando rápido. Eso me salva en ese momento. Tanto que en el 2015 todo esto se va a la organización, a Luis lo bajan del ancianato, echa la culpa a su hijo, cosa que no era culpa de su hijo. Se va para otra congregación, allá en menos de un año lo vuelven a nombrar ancianos, pero se me hace referencia de que esta persona um, ha caído en gracia, ha caído en gracia, y entonces le han dado otra vez el puesto de anciano. Yo sigo mi vida normal, yo lo que tenga que pasar, que pase, yo no tengo nada que ver y yo estoy quieta. En esa ocasión a mí se me invita, me vuelvo un poco intocable en el sentido de que se me invita, que era un privilegio, participar en la construcción del salón de asambleas, que ya no quedaba dentro de Cali, sino fuera de Cali. Entonces se me hace esa invitación y voy como 4 días, un día en la semana, voy como 4 o 5 veces a hacer eso. Entonces, incluso el día que me entregaron la invitación se le dé el disgusto a uno que es anciano actualmente, de apellido Mafla, y que también andaba detrás de mí. Entonces se les ve el disgusto. En pro de hacerme daño a mí, también se llevaron por delante varias estudiantes de la Biblia, señoras que todavía tengo amistad con ellas, que tenían que abandonarme porque yo no era una persona de buena reputación, a la que le hicieron la referencia de que yo era masajista. Entonces ella me dijo, es que me han dicho que las masajistas son prostitutas. También le habían dicho que tenía que cambiarme de maestra porque yo no era una buena persona. A Esther también le dijeron varias cosas y Esther me defendió. Esther me conoce más y hasta hoy somos amigas. A Yorani también. Eran las que más iban a las congregaciones de pronto y tenían más opciones. Gracias a Dios, no. Y entonces ahí ya fue el colmo y ya empiezo yo a averiguar la verdad, a estudiar la Biblia, a anotar dato por dato. Ya venía leyéndola bien, venía anotando, esto no es así, esto no es así, esto no es así, y eso les ardía. Tanto que me quitaron los comentarios, tanto en una congregación donde me había pasado, y me devolví por mi mamá a esa misma congregación y dije, los voy a enfrentar. Pero me iba suavecita, 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 creyendo que era la verdad y que algún día tendría que saberse. Pero llegó pandemia
Yo ya estaba desilusionada también, ya no quería, ya estaba cansada, esa luchadera por Cuando llegó demostrarle la a los demás. pandemia, cuando llegó la Ujú. pandemia, ¿cuántos años ya tú tenías en la organización entre ir y venir? A ver, 2019 yo me bauticé en el 87, pero venía desde los 6 7 años en esas. Mi mamá se bautizó en el 77, imagínate. Y ya había asistido a la asamblea del 76, que fueron 5 días, y la del 77 también, en el Coliseo del Pueblo y tengo fotos de esa asamblea todavía. Yo me bauticé en el 86, me bauticé, tenía 17 años. Fuera de haber estado desde pequeña, porque eso también cuenta, imagínate, todo el adoctrinamiento tan horrible que tuve. Entonces, hagamos cuentas. 76 a 2021 o 2020, todo ese tiempo más o menos. Y eso que estando Wow, fuera y también recibía todo. ¿Cuánto wow. tiempo? 1976, 86, 96, 45 2006. años ya tenías en la pandemia, 45 años en la Sí, organización ya tenías. sí, exactamente. Pero ya venía Más, desilusionada. Yo ya venía wow. desilusionada y yo ya no veía. O sea, desde que salieron los broadcasting, fueron varias cosas. Los broadcasting, yo los detestaba. ¿Por qué? Más ver, ay, no. Yo les veía la cara y me van a decir que estos son santos. Mm. Señoras, es que me daba esta cosa. A los discursantes yo ya no los miraba tampoco. Ni yo tenía la costumbre de anotar mucho y eso me ayudó mucho, a anotar discursos. Y yo pensaba y yo decía, no, la Biblia dice esto no está bien, esto ta. Yo sabía quién me estaba engañando y quién no. Lo que no tenía era datos históricos. Yo hasta el momento en que salí, yo no había visto a ningún canal apóstata, porque me acusaron de apostasía. Ah, Yo, yo con el estudio de la Biblia, la lectura bíblica no sirve. Es el estudio concienzudo de la Biblia. Y eso que no hice, yo buscaba palabras y yo buscaba muchas cosas. Y me aseguraba de que estuvieran bien y que no fuera cualquier cosa. Y si no entendía, volvía y buscaba en otro diccionario y así por el estilo. Bueno, resulta que eso, el ver las muecas de Stephen Lett, de Anthony Morris, yo decía, este señor es mentiroso, este señor está mintiendo. Y yo creo que una de las cosas que vi al principio cuando salí fue el whisky, la mm, compra de whisky. claro, una foto que Y, aparece uno del cuerpo gobernante comprando whisky en el yo, supermercado. yo vi el video, yo busqué el video, busqué información sobre este señor que los está avalando, que tiene incluso que es inversionista de ellos o abogado de ellos. Este italiano, hombre, que es que también que también pertenece a una secta de satanismo o algo así. Ay, se me olvida el nombre. Bueno, yo empecé a ver y yo dije, no, yo dije, ay, ¿cómo se llaman esas? Las actuaciones fingidas. Y yo, tan bonito todo, pero no me cuadra, no Claro, me van las eso cuentas. es algo que motiva mucho a uno cuando es estudiante y bueno, y una vez que es Sí, testigo de Jehová son las experiencias que aparecen en la revista. Las personas sí. que cuentan su historia de cómo llegaron, tenían una vida difícil, Ujú, rebelde y en la organización todo fue una maravilla. Y también en esas representaciones que hacen en exacto. las asambleas Ajá. y ahora en la página Es, web, pero cuando tú llegas a la congregación es todo lo contrario. En el sí, mundo estás exactamente. bien y en la congregación es un infierno. No, y yo conocí, por ejemplo, a Khaled. Khaled era un chico que llegó a ser siervo ministerial y precursor regular y betelita. Y entre las personas que conocí están Elena, y el nombre de esta otra chica, la hermana de ella fue la que me contó. Ella quería saber si era verdad que yo era lesbiana también, o que si Ah, yo estaba detrás de yo no sé quiénes. Ella sabía algo sobre Luis y resulta que sabía algo de Khaled, que participaba en las asambleas y en una ocasión él estaba haciendo un papel, no me acuerdo qué papel era, en una de esas que se hacían así en persona, y se desmayó, un soponcio, como decimos en Colombia.
y entonces lo llevaron a reanimación y ella era una de las enfermeras voluntarias. Y entonces Cale estaba, ay, 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 brutas, un hombre. Y ella, ay, Afeminado. sí, y Khaled le dijo, ¿cuánto hace que estás aquí? Cuando se dio cuenta que ella estaba allí. No, apenas llegué, dijo ella, para que no se diera cuenta que él lo había escuchado. Khaled ahora es una mujer en Estados Unidos, creo que está en San Francisco. Era O muy sea, lindo. se hizo transición de género, se cambió de Sí, sexo. exactamente, se escribía con... Y muchos de los que andaban con él, unas eran lesbianas y otros eran... Y acusaron, así como ella me contó que así como yo estaba viviendo esa experiencia, así le habían hecho a una chica. Entonces que ella me creía porque ella me conocía desde chica. Y resulta que ellas son de apellido Yara, para que sepan que lo que estoy contando es verdad. Resulta que... ay, se me fue el hilo. Bueno, yo eran muchas preguntas. Eso, los niños violados porque ya lo había visto en Discovery y en Nat Geo ya había visto varias cosas. Personas que salían perseguidas de allí y les hacían el feo, el asco, porque no es un respeto por la dignidad. Yo siempre estuve en contra de eso. Yo a los expulsados les decía, hola, buenas, ¿necesitas algo? Bien, puede, siéntate al lado o me sentaba al lado de ellos. Pero yo nunca los traté de la manera como ellos tratan a las personas en su ignorancia, como si les diera, como si fueran un vómito, como si fueran, no, nada. Los textos que hablaban de los expulsados, también yo decía, no, es que aquí dice, no se siente, pero está hablando de estos, y ellos tergiversan todo. Entonces Claro. todo eso me tenía. La pandemia, nosotros luchando, muchas personas muriéndose de hambre, muchas madres, testigos de Jehová, madres solteras, muriéndose de hambre, y entonces la congregación es la única que tiene que apoyarlos. O tienen que ir a la gobernación que tanto desprecian o a las iglesias ajenas para que les den algo. Entonces, mi mamá me daba a mí el dinero de la contribución. ¿Y qué hacía yo con ese dinero? Yo iba y, fulana, ¿usted necesita comida? Ah, listo. Ah, necesita hasta venezolanos que han llegado mm, huyendo de allá. Llegué, lo digo en este momento, llegué a ayudar con ese dinero de la contribución. Entonces yo soy ladrona por haber hecho eso y no haberlo mandado a la JW, porque yo veía a esas personas están disfrutando de un, yo ya decía, están disfrutando de lo que nosotros no, y se lo dije a mamá, están disfrutando, ellos viviendo rico y nosotros, cállate, que eso es malo hablar contra ellos. Yo no estoy hablando contra ellos, estoy hablando de la realidad. ¿Listo? Y todo lo que tú misma dices, están diciendo que los traslapados, ¿cuáles traslapados? ¿En dónde en la Biblia? Se lo pregunté a otro superintendente, le pregunté eso. Están diciendo que de 1914. ¿Y en la Biblia dónde está? No, está en la revista tal. Sí, yo ya sé que está en la revista tal. ¿Que por qué no usan la Biblia nueva? Porque me gusta la Biblia vieja. Porque la Biblia nueva tergiversa todo, le dije así. O sea, me tergiversa las palabras, ya tengo una lectura ya aquí en la cabeza de lo que dice esta Biblia y la otra no me parece, está desinformando. Todo eso fue un problema. Entonces empezaron a perseguirme. En alguna ocasión una cuñada que es precursora regular, muy santa ella, muy pero muy odiosa. Entonces me dijo que porque yo estaba usando una Biblia, la Biblia de Jerusalén, que porque estaba usando esa Biblia, que usara la verdadera. Yo le dije, ¿la verdadera? Que yo sepa la verdadera, debe estar en hebreo y en arameo y en griego, pero esta no Claro. es la verdadera. Entonces todo eso me fue delatando, todo eso. Fuera de eso también vi el chismerío, porque si uno está haciendo las cosas bien, dicen o que uno es prostituta o que uno es lesbiana, porque en vez de hacer lo correcto, o sea, si es la organización de Dios, ¿por qué empiezan a atacarte, a molestarte? Todo eso lo vi, y porque esas personas están haciendo lo malo y están allí solo porque tienen dinero y pueden, y están en una desinformación total. Entonces dije, no, esto no es conmigo. Y una persona, una Pimo, ya me venía trabajando, yo no me había dado cuenta, hasta que le di la razón y le dije, y ella me decía, pero Alejandra, mira esto, pero Alejandra, mira lo otro. No Explica, me vayas a denunciar, que yo no, por no, favor, no. explica qué es un pimo. Pimo.
una persona que en inglés viene siendo, bueno, no me olvidan las palabras para decirlo ahora, está físicamente adentro por obligación, para no ganarse toda esta organización malévola y no perder a su familia, pero mentalmente están fuera, out. Entonces, eh, eh, cuerpo adentro, mente afuera. Y también están ayudando a que cada vez más personas salgan y eso se los agradezco. Yo no serví para hacer eso. Yo podría haberlo hecho, pero ya me tenían señalada y fuera de Claro, eso soy muy frontal de una. Lo único que yo sé es que no quería ir a hacerle daño a mi mamá. Yo la cuidaba a ella, llevaba décadas, aunque ella diga que no, yo era la que estaba con ella. No que porque no aportara dinero a la casa, porque sí lo aportaba de alguna manera. Yo era la que la llevaba, la traía, pero le hacía todo, 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 todo. Em, Cuando yo salí, me persiguieron los ancianos. Fueron a mi casa varias veces desde el 31 de enero hasta el 15, 16 de febrero estuvieron molestándome hasta después de expulsarme. Todos los días, llamadas. Yo grabé llamadas, grabé videos, todo eso prueba lo que hicieron. Yo les tuve que poner una demanda por la persecución extrema que me hicieron. Yo no quería saber de ellos, yo váyanse, yo llamaba a la policía y como pues, no sé qué pero es que es pasaba con... increíble. Los testigos de Jehová, si tú te vas, te persiguen, te acosan para que vuelvas. Y cuando estás Sí, adentro, te hacen la vida imposible. Con ellos no hay de ganar. exacto. Pero yo sabía que todo el que estaba allí detrás era este señor porque los que me persiguieron era siempre como, o sea, siempre era, ay, le tenemos a este para que se case. Ay, le tenemos, o sea, creían que yo andaba detrás de Luis Rojas, sin más ni más. Y eso lo dijo mi hermana y lo dijo Luis Rojas. Y yo me doy cuenta ahora que eso siempre estuvo allá, que él no iba a dañar su matrimonio por estar conmigo. A mí nunca me gustó ese muchacho. Yo he sido de lo más serio y escojo muy bien a quién voy a querer. Y gracias a Dios, hasta ahora no, y tampoco quiero. Y ese señor no me agrada ni cinco, ni poquito. Que le agradara a unas amigas era muy diferente, pero es una persona denigrante que a simple vista uno ya sabe quién es. Era igualito a mi hermano, a mi hermano de enseguida. Y a mí las personas así no me gustan, para nada, para nada, para nada. Y mucho menos, ni parecido físicamente, y mucho menos en la forma de ser a mi hermano, ¿ya? Entonces, los testigos de Jehová, siempre estuvo este señor detrás, estoy diciendo, los testigos de Jehová te persiguen, pero si no eres una oveja tonta, sino que eres la oveja negra, entonces te quieren denigrar. Yo creo que eso era lo que ellos querían, asustarme, porque yo estaba asustada todavía, creía que ellos estaban haciendo algo bueno y tiene uno el miedo de ir a hablar en contra y yo le decía, yo misma le pedí a Dios en alguna ocasión que si era la religión verdadera me dejara, pero si no era la organización verdadera, porque yo no estoy de acuerdo con el término religión, eso es un término de hombres. Si era la organización de Dios, listo, me quedara y sacara lo malo. Pero si no era la organización de Dios, que me sacara, porque yo veía más actitudes demoníacas que bíblicas. Y se lo dije a mamá, en vez, la gente aquí adentro, en vez de mejorar como persona, yo no digo que yo sea buena, son peores, mamá. Sí, Y sí. entre ellas, tú dices y tampoco haces. Ay, la buena, la buena. No, no, yo no soy buena. Estoy tratando de hacer lo correcto, que por eso es que estoy siendo juzgada. Pero si pones por obra lo que dice la Biblia, no me tratarías de esa manera. Y tampoco los demás, y menos la chismosa de mi cuñada, de mi cuñada. Bueno, también la prima mía, que en este momento están diciendo que hasta mi mamá, que tienen miedo en ese momento tenían miedo de que yo las matara. Y mi prima sí llevaba y traía cuentos, porque ella se daba cuenta. En la congregación todos los chismes se sabían y mi prima no los llevaba a la casa. No era sino ella, hablando de todo lo que pasaba en la congregación. Y una de las cosas que pasó es que uno de los que me quería expulsar, que nunca pudo, que fue denigrado luego, es acusado de pedofilia con Uno su de los que te quería propia, sacar de la congregación fue acusado de sí, pedofilia. sí,
con la propia hija, que ya está grande y no lo quiere demandar y tampoco es testigo, está lejos, y con una hija de una prima de ella. ¿M? Y quién sabe con quién más. Pero ese señor sí yo le veía cosas malucas con varias personas. Pero en la Eso congregación está. que lo juzgaron en la congregación por eso. Parece, es que eso ya fue, lo destaparon creyendo que yo iba detrás de eso, porque yo les destapaba sus cosas a más de uno. Si las Ok, sabía yo y tenía pruebas, yo se las destapaba, ok. pero por eso me hacían al lado. Y no porque yo quisiera, sino porque hay cosas en las que uno no se puede quedar callado, que si ya tiene que ver con víctimas inocentes, uno tiene que hablar. ¿Y qué Pero la pasó con ese mayoría señor por fin? ¿Qué pasó con ese señor? lo expulsaron y Ok, estaban callados. ok. Solamente hasta después de mi expulsión es que me doy cuenta que como que lo dejaron en manos de, y después de la denuncia a la fiscalía que yo hice contra los ancianos de la congregación por haberme puesto en extremo peligro de muerte. Yo estoy en peligro de muerte prácticamente. Yo quedé muy mal. A él lo, como que ya tienen el caso en fiscalía, pero no hacen nada. No Ok. hacen nada. Y estas personas, por acosadores y para que no me llegara a pasar más, porque yo sabía que estaba detrás, quizás Luis, puse la demanda en la fiscalía. Fui, anoté direcciones, teléfonos de ellos y puse la demanda en fiscalía. Eso fue para mi mamá un horror, un horror. Entonces, yo en Cali no me sentía segura. Yo tuve que trabajar duro para venirme para acá, para España, y tratar de empezar de nuevo porque yo quedé en ceros, yo quedé sin nada, en la calle prácticamente. Eso es lo que hacen los testigos con nosotros. Nos dejan, nos dicen que no podemos tener amigos del mundo, ni familiares, ni nada, porque todo este mundo va a ser arrasado y si nosotros no queremos perder nuestra espiritualidad y nuestra amistad con Dios, entonces tenemos que abandonar el mundo y la gente del mundo y ni trabajar, ni hacer una carrera, ni, o sea, no estudiar, ni tampoco tener un trabajo digno, ni siquiera una pensión. Eso también me molestaba mucho. Es que son tantas cosas que uno tiene que hablar que, mejor dicho, no, no alcanza el tiempo. Entonces, yo, yo me quedé sola y una estudiante me ayudó un momentico. Luego pasé a trabajar en una parte donde me tocó salir rápido porque hubo un estallido social en Cali y la señora, me tocó en el monte ir a cuidar a una señora. Menos mal pude bajar a la ciudad, a una ciudad pequeña. Ahí estaba mi tía, me resguardó un tiempo y luego una sobrina me ayudó, pero la familia mía eh, empezó a molestar a mi sobrina y empezaron los bochinches, porque es bochinche, los de aquí para allá y de ahí a hablar mal de mí, que yo me tenía que quedar con mi mamá, porque era que yo tenía que seguir con los testigos porque yo había nacido allí. Y que, o sea, mis hermanas mayores empezaron en una cosa tan horrible y mi mamá también, porque además de eso, mamá se cayó estando sola, ni los testigos fueron ni mis hermanas a cuidarla en esos 6 meses. En octubre se cayó de 2021, se dañó una rodilla y entonces la culpable era yo. Hasta una sobrina que vive acá en España me llamó a decirme una cantidad de barbaridades horribles, pero era horrible. Eh, Otra sobrina me dijo que me fuera, me ayudó a conseguir un empleo con unos amigos de ella y trabajé muy duro en una casa de familia y trabajé honradamente porque soy así. Estas personas no querían que yo me fuera, de ver cómo era yo, pero yo me sentí muy asustada y con toda esa actitud de la familia y no de ver que mi mamá mandó botar todo lo mío. Así era de linda. Mi cuñada, muy querida, ella me ayudó mucho también. Ella nunca estuvo de acuerdo con esto, pero las demás personas nunca me ayudaron para nada. Entonces, solamente mi sobrina que vivía en un barrio muy bueno y tenía una agencia de viajes. Entonces, me dijo, ¿te vienes a vivir acá? No te vas a cobrar nada, no vas a pagar nada, no señora, vas a trabajar duro y vamos a ahorrar ese dinero y te vas de este país y vas a hacer algo con tu vida. Porque aquí nunca me dice la oportunidad, ella siempre me dio la oportunidad de hacer algo, de estudiar o de algo, porque ella vio el maltrato y digamos, la disonancia cognitiva tan grande que yo tenía.
pero sí, y ella me ayudó y por eso estoy acá. Y pues aquí estoy tratando de hacer los papeles, aunque no era lo que yo quería. Yo venía en un estado lamentable. Yo quería devolverme para Colombia, quería ir a donde mi maltratadora. Y gracias a Dios estoy acá. No me he devuelto. He pasado muy duro, he trabajado duro, sigo Ah, trabajando duro. Y aquí vamos, gracias a Dios. Aquí vamos y adelante. tú, Sí y, se puede vivir y tú fuera de los no, no te testigos. llegaste a casar entonces, ¿no? No, 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 Dentro de la no, no, y congregación. más con estas experiencias, no, porque siempre vi que los hombres en la congregación quieren ser mantenidos. Bueno, Ellos quieren, solamente sueñan con ser ancianos o siervos ministeriales, dirigir gente, ganarse problemas severos y no trabajan duro. Son muy poquitos los que realmente están puestos en su sitio, pero de todas maneras no está bien, no, no me parece una carrera adecuada ser ni ancianos, ni siervo ministerial, y menos precursor regular. Ah, y también vi hombres buscando mujeres con pensión, así fueran de 70 años, hombres de 18, o mujeres buscando pensionados también y casándose por interés o por no trabajar, o engañando al prójimo con esas situaciones. Y yo, no, no puede ser, no puede ser. ¿y Por cuánto eso tiempo tienes en nomás, España? tengo el 31 de julio cumplo 16 meses. Ok, 16 más grande. meses, de los cuales me arrepiento de haber perdido tanto tiempo, pero he crecido y Claro. como persona he crecido, ya no tengo miedo. De pronto habrán personas que digan que soy una mentirosa, que me he apoderado del dinero de alguien o alguna cosa, o que eso es mentira. Nunca, he trabajado muy duro. He trabajado muy duro y sigo trabajando muy duro y desde Colombia sigo trabajando, vine trabajando duro. Nunca me ha gustado que nadie me dé nada. ¿Listo? Y solo una persona en mi vida me ha dado algo, un es testigo. Y era una colaboración, como lo ha hecho con tantas otras personas, y no está ni en este continente ni en el continente americano. Es una gran persona y somos muy buenos amigos con la esposa de él y listo, que espero que esté paseando. De resto, un testigo de aquí fue que, un es testigo, me prestó el dinero para mostrar y así mismo se lo devolví. Ok. Nada más. Y mi pasaje lo pagué yo, lo pagué yo. Y aquí estoy. Y sí, se sale de eso. Y todavía estoy saliendo de eso porque nunca vamos a recuperarnos del todo porque nos violaron el alma. Más que violar un cuerpo, a veces nos violan el alma. Y eso es lo Sí, que nos duele. es que tú ¿Ya? tuviste casi 5 décadas dentro de esa organización sufriendo Sí, una vida muy difícil. Te lo sí. digo yo, que tuve poco tiempo siendo testigo de Jehová, no me imagino una gente que dure 40, 50 años dentro de esa organización. Dios mío, es que es terrible. Es terrible. Y el haberme quedado soltera también es porque no esperemos en el paraíso. De pronto hay algún hombre que sirva. Sí, porque Esperemos en eso el paraíso. es el adoctrinamiento. Primero, dicen Sí. que no te cases, dice la organización. Y si te Ujú, casas, no tengas hijos. ujú, Eso es lo que recomiendan. Si tienes exacto. hijos, que no vayan a la universidad, que se Ujú. dedican a predicar nada más, que trabajen medio tiempo. Es que sí, eso era lo que Esa quería mamá. organización le echa a Mm. perder la vida a las personas, sobre todo a los que son fanáticos. Hay muchos que no se creen mucho el cuento y sí hacen su vida, Mm, estudian, trabajan, pero hay otros que sí se creen lo que dice ujú. la organización y les va mal. Pero hay algo muy importante. En los testigos de Jehová sí hay clases sociales. Claro. Por ejemplo, nosotros, clase social baja, pero yo veía que en la clase social alta, los muchachos, unos, porque hay otros que se dejaron tontear, mujeres sobre todo, no estudiaron y se quedaron con varios hijos en clase social alta, supuestamente. Pero otros y se quedaron sin estudio, muchos, solamente con dinero. Ah, Pero muchos sí estudiaron. Entonces, eso fue una de las cosas que yo aprendí. Tengo que estudiar porque yo soy muy fregada y yo con cualquier hombre no me quedo. Tengo que estudiar. Porque a mí me pasó con dos caballeros de testigos que yo iba caminando a los 18 años con ellos y venía bien confiada porque venía con ellos. Y pasa un tipo en una bicicleta y me pegó una nalgada. Y ellos
Se voltearon a mirar y soltaron la carcajada. Se soltaron a reír y yo ahí aprendí que yo en ellos no podía confiar. No. Esa fue mi primera. Ya, entonces, no tienen dignidad ni en eso. Amiga, oye, increíble Sí. tu experiencia. Bueno, ya a estas alturas, Mm, pocas cosas me sorprenden, ya tanto tiempo que tengo haciendo entrevistas, he visto cada sí, cosa con las sí. personas que he entrevistado. Eh, ¿Tú en qué crees ahora, amiga? Yo creo en Dios, pero no creo en ninguna religión. Que no me vengan con cuentos, que Claro, no soy mala persona. ¿Te puedo contar algo? Yo quiero que lo saques y obvies una cosa, ¿sí? vale. Hay una chica que se llama Angelina. A ella la esposaron 4 veces, no sé si ya va por la quinta. Ella tiene un niño. El hermano le presentó a alguien mucho mayor que ella para que se casara. Pero ella es una persona joven y que vive su vida normal. Y solamente por haber sido expulsada esas veces, por haber cometido, por haber tenido novio, digámoslo así, no lo digamos tan feo, eso suena feo, eso no es un delito. La denigraron bastante. Hasta un chico, hijo de un anciano, eh, que era en ese momento precursor regular y siervo ministerial, trató de abusar de ella y le dijo que la casa estaba el papá, que no había problema y la entró cuando ella vio que no, ella se iba a volver y la cogió duro y la tiró a la cama ella no se dejó alzar la falda y el tipo se desarrolló encima de la falda. Y creo que lo han hecho con varias. Y en ese momento la chica, pues ya de tanto problema y todo lo que le han hecho, está tomando droga psiquiátrica y ella no está para droga psiquiátrica. Y otros pues se han suicidado, ya sabes. Eso era una de las Claro, cosas que quería contar, entonces es bastante duro. Yo creo en Dios, pero no en el Dios malo, ¿listo? Sino en un Dios bueno. Y yo he estudiado la Biblia. No me parece que haya diferencia entre el uno y el otro. Yo creo que eso hay hombres que lo han tergiversado y el hombre todo lo coge a su forma, a no, su, a su conveniencia. Pero ese Dios no fue malo desde el principio, sino que sabía que nosotros somos los dañados. En él no hay problema. Y solamente se cuentan ciertos relatos. Hay relatos muy crudos en la Biblia, claro, pero no sé qué tanto sea verdad. Eso sí, lo del 607, eso sí es mentira. claro, lo que dicen las profecías de los testigos de Jehová, claro que son mentiras todas, obviamente. Todo eso es mentira y no hay Amiga, prueba. Ujú. eh, sí, por cierto, en estos días yo saqué un video, no sé si lo viste, hablando de la predicción que hicieron los testigos de Jehová, que en Mm, 1925 resucitarían los patriarcas del Antiguo Testamento en la tierra. Yo saqué un video sí. sobre eso. Qué No, locura, mejor dicho. qué locura se inventan, se han Es que en el inventado. tiempo que mi mamá entró, se estaba hablando todavía de que habían predicho el fin para 1965, me Setenta y parece. cinco, setenta y Ujú, cinco. 75, mi mamá en ese tiempo entró y Sí, sí, estaban rectificando que no había sido en ese tiempo, que pues, como yo estaba tan pequeña y no entendía, no claro. sabía bien de qué hablaban. Ya Bueno, cuando lo cuando yo entendí, entré, en el libro que yo estudié decía que las personas que habían nacido en 1914 ujú, presenciarían el fin del mundo, cuando yo entré. ujú, Y después, sí. al poco tiempo, se inventaron lo de la generación traslapada, que eso no puede ser, claro, porque esa gente ya se estaba muriendo. No, pero es que no solo eso. En el libro La Verdad dicen una cosa, en el libro Rojo decían otra cosa y esa Obviamente, cantidad de porque mentiras. van cambiando la doctrina según va pasando el tiempo, según van fallando las profecías y todo eso, Ujú, correcto. Y según como quieran engañar a la gente. por supuesto. Amiga, Ujú. ¿qué consejo le quiere Bueno, dar tú a los testigos de Jehová que nos están viendo? que no juzguen y que no sean sectarios, porque juzgan. Uno les dice, no, es que esta persona se suicidó, esta persona se salió, ¡ay, era mala! De una. No se dan tiempo a pensar. Primero, defienden esa organización que no es real. Entonces, que no juzguen, se callen e investiguen y estudien la Biblia, no se atengan a lo que les dicen, es que la atalaya dice, es que este libro dice, no, es que en la Biblia dice, Jesús dijo esto, es que Dios dijo esto, pero nunca el hombre tiene la palabra.
y mucho menos una organización compuesta de hombres que son malvados y están engañando y están permitiendo violaciones hasta dentro del mismo Betel, como pasará con Deborah Hines, e investiguen quién es ella. Bueno, muchas gracias, amiga Alejandra Chávez. Bueno, Gracias por dar tu a usted. testimonio. Tu testimonio es muy valioso. Oh, Es una historia cruda, pero es necesario que toda esa información salga a la luz, porque yo estoy seguro que hay muchos testigos de Jehová que están sufriendo lo mismo que tú sufriste. sí, Entonces, ellos al ver esta historia pueden saber que no están solos y que si tú pudiste salir, ellos también pueden salir. Que hay solución. Es importante que los testigos de Jehová sepan que están en una secta, que no están sirviendo a Dios, y así puedan librarse un poco de ese sufrimiento que tienen ahora. Muchas gracias por tu colaboración, de verdad. Espero que en otra ocasión podamos tener alguna otra entrevista tocando algún otro tema. Espero que te vaya bien aquí en España con ujú, tu documentación. Bueno, después de la entrevista vamos a hablar un poco sobre eso, porque yo entré más o menos como entraste tú. No es tan vale. difícil por ahora, ¿no? Eh, No, sí. yo te voy a explicar algo luego de la entrevista. Muchas gracias, Ah, amigas y amigos. Ya gracias a saben, ustedes. Ujú. si quieres apoyar este canal, es fácil, dale me gusta a este video. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Muchas gracias a quien vio la entrevista hasta el final y gracias a ti, Alejandra. A la orden y gracias, gracias a ustedes. A Hasta ti. luego. Hasta luego.